Órale, amigo, no sabes qué pinche dolor me da recordar ese día. Cada vez que lo pienso, siento como si me clavaran una daga directo en el corazón. Tenía 66 años ya, ¿verdad? 66 años de vida, de experiencias, de sacrificios, y nunca, jamás en mi perra vida pensé que escucharía esas palabras de la boca de mi propio chamaco. Me llamo Evaristo, y ese día preparé todo con tanto amor, cabrón. Un pastel de chocolate casero para los 28 años de mi hijo Gonzalo, de esos bien chingones que hacía mi mamá cuando yo era niño, con 3 capas perfectas y todo el pedo. Me acuerdo que me levanté a las 5 de la mañana para empezar con la masa. Quería que fuera perfecto, ¿sabes? Batí los huevos a mano hasta que me dolieron los brazos, porque sabía que así quedaba mal. Mis manos olían a vainilla pura que había traído de Veracruz el mes pasado y chocolate belga derretido que compré en esa tiendita cara del centro. Tenía los dedos pegajosos de tanto batir la mezcla, las uñas manchadas de chocolate, pero me valía madre porque estaba haciendo algo especial para mi hijo. La cocina estaba llena de ese aroma dulce y cálido que solo un pastel casero puede dar. Recordé a mi mamá haciendo el mismo ritual todos nuestros cumpleaños, con esa paciencia infinita que solo las madres tienen. Pensé que Gonzalo se pondría contento, que tal vez esa sonrisa que tenía de niño volvería a aparecer en su cara. Y ahí tenía también el regalo especial, un reloj vintage de mi jefe, don Aurelio, que había sido de su papá. Era una reliquia familiar, de esos Omega de oro macizo que ya no hacen, con maquinaria suiza y todo. Lo había guardado por años, esperando el momento perfecto para dárselo a Gonzalo. Era algo que valía como 50,000 pesos, pero no era por el dinero, sino por lo que representaba. Una tradición de padres ahí, de generación en generación. Lo envolvé con papel azul marino, su color favorito desde chamaco, cuando jugaba en las fuerzas básicas Cruz Azul. Até el moño con cuidado, asegurándome de que cada pliegue. Hasta le puse una tarjeta que escribí a mano. Para mi hijo, que se convierta en el hombre que sé que puede ser. Con amor, tu papá. Estaba parado ahí en la cocina, sosteniendo ese pastel como si fuera lo más valioso del mundo, cuando escuché sus voces por la puerta de vidrio que daba al patio. Mi hijo estaba ahí afuera, con sus cuates Aurelio, Casimiro y Esperanza. Había organizado una fiesta bien perrona. Sistema de sonido, voz nuevo que me costó como 8,000 pesos, cerveza Premium Corona, Heineken y hasta unas Stella Artois que están carísimas. Hasta contraté servicio de buffet de El Rincón Gourmet para los aperitivos. Quería que se sintiera especial, ¿sabes? Quería que sus amigos vieran que su papá lo quería, que lo respetaba. El patio estaba decorado con luces de colores que había colgado yo mismo, con mesas de plástico cubiertas con manteles blancos que Carmen, la vecina, me había prestado. Había bocadillos elegantes, canapés de salmón, quesos importados, jamón serrano, hasta caviar que compré en el Palacio de Hierro y que me costó un ojo de la cara. Todo estaba perfecto, cada detalle pensado para que Gonzalo se sintiera como un rey en su día. Aurelio, un güey flaco con lentes que siempre andaba mamando con sus teorías psicológicas, le estaba diciendo a Gonzalo: «Órale, compadre, tu jefe sí se avienta unas fiestas bien chingonas. Este equipo de sonido está padrísimo. ¿Cuánto habrá costado? Y la cerveza está bien fría. Hasta pusieron hielo seco para que se vea elegante. Tu papá sí sabe cómo organizar un reventón». Casimiro, un moreno chaparro que trabajaba en no sé qué madre de marketing, agregó: «Y estos canapés están de poca madre. ¿Esto es caviar? No mames, tu viejo sí se gastó una lana en esta fiesta». Esperanza, una güerita medio fresa que estudiaba no sé qué madre en una universidad privada, dijo: «Ay, sí, Gonzalo, qué suerte tienes de tener un papá que se preocupa tanto por ti. Mis papás me dan 300 pesos para mi cumpleaños y ya creen que hicieron mucho». Y ahí fue cuando mi hijo, mi propio sangre, la persona por la que había trabajado dobles turnos durante años, respondió con esa voz que yo conocía desde que era un bebé, pero ahora llena de veneno: «Ah, sí, pinches chavos, el viejo siempre está tratando de comprar mi cariño como siempre. Cree que con puro billete se arregla todo, ¿verdad?»
Es su forma de controlarme, de hacerme sentir que le debo algo. Me quedé helado, compadre. El pastel se me empezó a resbalar de las manos sudorosas. Sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. Las piernas me empezaron a temblar y tuve que recargarme contra el marco de la puerta para no caerme. Siguió hablando mi hijo, con esa crueldad que solo puede venir de alguien que conoce exactamente dónde duele más. Siempre está jode y jode conmigo sobre conseguir trabajo, largarme de la casa, asumir responsabilidades. Gonzalo, ya tienes 28 años. Gonzalo, cuando yo tenía tu edad ya mantenía una familia. Gonzalo, necesitas ser independiente. Ya me tiene hasta la puta madre con sus sermones de toda la vida. El corazón se me empezó a acelerar. Sentí esa opresión en el pecho que ya conocía de mis ataques de ansiedad. Mis manos empezaron a sudar más, y el pastel se resbalaba peligrosamente entre mis dedos. Casimiro se rió con esa risa burlona que tanto odiaba. Ay, güey, todos los papás son iguales. Mi jefe también está todo el tiempo chingando con que me ponga las pilas. Pero al menos el tuyo pone varo para las fiestas. Aurelio, el muy cabrón, agregó con esa voz de psicólogo barato. Es que la generación de nuestros papás no entiende que los tiempos han cambiado. Ellos creen que porque se mataron trabajando, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No entienden que hay otras formas de vivir la vida. Pero Gonzalo no había terminado. Con esa voz que conocía desde que era niño, pero ahora llena de un odio que me partió el alma, declaró abiertamente, sin importarle que yo pudiera estar escuchando. ¿Saben qué, chavos? El mejor regalo para mí sería que el pinche viejo por fin desapareciera de mi vida para siempre, que se fuera a no sé dónde y me dejara vivir en paz. El mundo se me paró completamente, hermano. Sentí como si me hubieran dado un balazo directo en el corazón. El aire se me quedó atorado en los pulmones y por un momento pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. El pastel se me resbaló un poco más entre las manos temblorosas. Siguió hablando, y cada palabra era como un martillazo en mi alma. Ya estoy hasta la madre de sus sermones y su control obsesivo. Es bien pinche controlador e invasivo. No puedo hacer nada sin que esté ahí vigilándome, juzgándome, diciéndome lo que está mal. No me deja respirar, no me deja ser yo mismo. Los cuates se rieron y Esperanza, la muy cabrona, dijo con esa voz de niña rica malcriada. «Ay, sí, Gonzalo, seguro tiene tu vida planeada en una hoja de Excel, como todos los ingenieros. Apuesto a que hasta tiene un cronograma de cuándo debes conseguir novia, cuándo casarte, cuántos nietos quiere». Gonzalo se carcajeó, y esa risa que antes me llenaba de alegría, ahora me sonaba como el ruido más horrible del mundo. Exacto. Mi papá es de esos que creen que porque estudiaron ingeniería pueden planificar la vida de todo. A veces desearía que simplemente se fuera a vivir a otro lado para siempre y me dejara, que se comprara una casita en no sé dónde, lejos de aquí, y que no volviera jamás. Esperanza le preguntó como si fuera la cosa más normal del mundo. Pues vete tú, ¿no? Ya eres adulto, puedes irte cuando quieras. Y ahí vino la respuesta que me terminó de destrozar. No tengo varo, güey. El viejo controla todo, el dinero, las cuentas, hasta mi tarjeta de crédito está ligada a la suya, pero al menos la renta gratis está chida, y la comida también. Mientras me aguante sus sermones, puedo vivir como rey sin pagar nada. Todo el grupo se rió, como si mi dolor fuera un chiste, como si los años de sacrificio que había hecho por ese ingrato fueran material de comedia. Me quedé ahí parado como pendejo, sosteniendo ese pastel que había hecho con tanto amor, sintiendo como 28 años de cumpleaños, mañanas de Navidad, partidos de fútbol en el parque, noches en vela cuando tenía fiebre, se reducían a ese pinche momento de crueldad pura. Recordé otros momentos culeros que hasta ese momento había tratado de olvidar, como cuando me presentó en su graduación de la universidad como el güey que paga todo, frente a sus compañeros y maestros. O cuando en la cena de Navidad del año pasado me dijo frente a todos los invitados que yo era un ingeniero frustrado que nunca pudo ser más que un empleado de segunda. Me alejé de esa puerta de vidrio con las piernas temblorosas, sintiendo cómo cada paso me pesaba como si cargara una tonelada en los hombros.
El pastel se balanceaba peligrosamente en mis manos, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no dejarlo caer ahí mismo en el piso de mármol que había mandado poner el año pasado para darle más elegancia. Dejé caer el regalo envuelto en papel azul en el tapete de la entrada, ese tapete que decía «Bienvenidos», que había comprado pensando en todas las veces que los amigos de Gonzalo vendrían a visitarnos. El sonido del reloj cayendo me sonó como el eco de todos mis sueños rotos. Sentí las rodillas flaquear y tuve que recargarme contra la pared para no caerme. Pensé en los 5 años que llevaba pagando la hipoteca de esa casa en Sevilla, específicamente porque tenía un cuarto extra para Gonzalo, un estudio donde pudiera trabajar cuando consiguiera empleo, un patio grande donde pudiera hacer sus 5 años de pagos de 2.800 euros mensuales, sin fallar ni un solo mes, trabajando horas extra, aceptando proyectos de fin de semana, todo para que mi hijo tuviera un lugar bonito donde vivir. Pensé en todas las pinches cuentas que pagaba religiosamente cada mes. Luz, gas, agua, internet de alta velocidad que él necesitaba para sus videojuegos. Netflix, Spotify, Amazon Prime, la membresía del gimnasio que nunca usaba, el seguro del coche que manejaba pero que estaba a mi nombre, los impuestos de la casa, el seguro de vida que tenía para dejárselo todo a él cuando me muriera. Recordé la comida que Gonzalo se chingaba sin ni siquiera preguntarme, los filetes caros que compraba en la carnicería gourmet, los vinos de 500 pesos, la botella que se tomaba con sus amigos, los quesos importados, el jamón serrano, las cervezas premium que siempre tenía que tener en el refrigerador porque las nacionales saben a meados. Regresé a la cocina con ese pastel todavía en las manos y lo puse cuidadosamente sobre la mesa de granito que había mandado hacer especialmente. Mis manos temblaban tanto que pensé que se me iba a caer. Me senté en uno de los bancos altos y empecé a hacer cálculos mentales, como ingeniero que era. Empecé a hacer llamadas, pero primero necesitaba calmar. Respiré profundo varias veces, tratando de controlar la rabia que me hervía en las venas. Mi cabeza de ingeniero empezó a trabajar, variables, restricciones, resultados deseados. Si Gonzalo quería que desapareciera de su vida, tal vez era hora de empezar a planear exactamente eso. 10 minutos después, cuando logré controlar el temblor en las manos y la voz, salí de la casa sin pastel ni regalo, listo para enfrentar a Gonzalo directamente. Necesitaba confirmar si lo que había escuchado era real, si mi hijo realmente pensaba todo eso de mí. Caminé hacia el patio con pasos firmes, sintiendo cómo la adrenalina me corría por las venas. El sistema de sonido seguía tocando música alegre, las luces de colores seguían parpadeando y la gente seguía riéndose como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar el corazón de un padre. Me acerqué al grupo y le dije a Gonzalo, tratando de mantener la voz calmada, «Gonzalo, ¿puedo hablar contigo un momento?» Él me miró con esa cara de fastidio que ya conocía muy bien, esa expresión que ponía cada vez que yo lo molestaba con algo. «¿Qué pasa, papá? Estamos en plena fiesta. ¿No puedes esperar a mañana?» «A solas», insistí, mirándolo directamente a los ojos. Se levantó con desgano de la silla de plástico donde estaba sentado. Estiró los brazos como si mi petición fuera la cosa más molesta del mundo, y caminamos hacia un lado del patio, cerca de los rosales que yo había plantado el año anterior. Los demás se quedaron callados por un momento, pero pude ver en sus caras que esperaban el show, que esto era entretenimiento para ellos. «Escuché lo que dijiste ahí, mijo», le dije, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo cómo se me quebraba un poco. Gonzalo ni siquiera se inmutó, ni siquiera tuvo la decencia de verse avergonzado o arrepentido. «¿Y qué, papá? Todo lo que dije es cierto. Estás siempre metiéndote en mi vida, controlando todo lo que hago, juzgando cada decisión que tomo, y todos aquí lo saben. No me da pena decirlo porque es la verdad». Sentí como si me hubieran dado una cachetada. La frialdad en su voz, la falta total de remordimiento, la manera tan casual de confirmar que todo lo que había escuchado era real. ¿En serio, Gonzalo? Después de todos los hechos que he hecho para que tengas una vida cómoda. Nadie te pidió que lo hicieras, papá. Nadie te obligó a sacrificar.
Esa fue tu decisión. En ese momento, Aurelio, el muy cabrón, se metió en la conversación. Oiga, don Evaristo, con todo respeto, pero los papás escogen tener hijos, entonces no deberían esperar gratitud eterna por eso. Los hijos no pidieron nacer. Gonzalo alzó la voz, como si hubiera encontrado el apoyo que necesitaba. Exacto, papá. Nunca pedí nada de lo que me has dado. Nunca te supliqué que pagaras mis cosas. Nunca te rogué que me dejaras vivir aquí. Tú decidiste hacerlo, y ahora quieres que te esté agradecido eternamente. ¿Quieres gratitud por cosas que yo nunca te solicité? Casimiro se rió con esa risa burla. Es mentalidad antigua esa, don. Yo me sacrifiqué trabajando como burro, entonces tú me debes algo. Esa es mentalidad de esclavos, de gente que no entiende que cada quien es responsable de sus propias decisiones. Esperanza agregó. Además, don Evaristo, Gonzalo ya es adulto, puede tomar sus propias decisiones. No necesita que usted esté encima de él todo el tiempo. Me quedé callado por un momento, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta como lava de volcán. Estos cabrones me estaban dando clases de paternidad. Estos niños mimados que nunca habían trabajado un día en su vida me estaban diciendo cómo criar a mi hijo. Le pregunté directamente a Gonzalo mirándolo a los ojos. ¿De verdad deseas que desaparezca de tu vida para siempre? Sin titubear ni un segundo, sin mostrar ni una pizca de duda o arrepentimiento. Sí, papá. Sí quiero que desaparezcas de mi vida. Siempre estás ahí, rondando como buitre, dando sermones sobre responsabilidad y madurez, haciendo todo sobre tus expectativas y no sobre lo que yo quiero. Me tienes ahogado, no puedo respirar con tanta presión. ¿Y no te importaría perder todo esto?, le pregunté, señalando la fiesta, toda la comodidad que yo le proporcionaba. Se encogió de hombros, como si fuera la cosa más fácil del mundo. Extrañaría la renta gratis como por 5 minutos, y ya. ¿Después ya encontraría otra solución? No es tan difícil, papá. La gente joven sobrevivir. Esperanza se rió como si la crueldad de Gonzalo fuera encantadora, como si fuera algo admirable en lugar de devastador. Qué valiente de tu parte ser tan honesto. Aurelio agregó, es que don Evaristo no entiende que la nueva generación no funciona como las... Nosotros valoramos la libertad sobre la seguridad económica. Casimiro remató, preferimos ser pobres pero libres, que ricos pero esclavos emocionales. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí, hermano. Algo se quebró tan profundo que supe que no había vuelta atrás. Subí a mi recámara, esa recámara que había decorado pensando en los nietos que tal vez algún día Gonzalo me daría, para procesar 28 años de sacrificio, siendo reducidos a interferencia indeseada y control obsesivo. Me senté en la orilla de la cama king size que había comprado cuando nos mudamos aquí, esa que costó como 30,000 pesos porque quería que todo en la casa fuera de primera calidad. Las manos me seguían temblando y sentí esa opresión en el pecho que ya conocía de mis episodios de ansiedad. Cerré los ojos y traté de respirar profundo, pero los recuerdos dolorosos empezaron a llegar como avalancha. Recordé el incidente del coche la primavera pasada, cuando Gonzalo me había arrastrado a 3 agencias diferentes porque quería que le comprara un BMW. No puede ser cualquier carro, papá. Trabajo en marketing, la imagen es importante. No puedo llegar a las juntas en un Tsuru. Recordé cómo me había avergonzado públicamente en la agencia BMW de Polanco, diciéndole al vendedor, un güey joven detrás, mi papá no entiende que la imagen importa en mi trabajo. Cree que todos los carros son iguales. Esto pasa cuando te conformas con la mediocridad toda tu vida y nunca aspiras a algo mejor. El vendedor me había mirado con lástima, como si yo fuera un viejo chocho que no entendía nada de la vida moderna. Y Gonzalo había seguido humillándome. Lleva 30 años manejando el mismo Jetta, ¿puedes creerlo? 30 años con el mismo carro porque si funciona, ¿para qué cambiarlo? Es mentalidad de pobre, de gente que no entiende que hay que invertir en image. Al final, había terminado pagando 680,000 pesos por un BMW Serie 3 que Gonzalo usaba para ir a sus juntas de trabajo, que después descubrí que eran reuniones en cafeterías con otros desempleados como él, planeando proyectos que nunca se materializaban.
Me acordé también de esa cena de Navidad donde invité a sus amigos, tratando de construir puentes entre nosotros, queriendo conocer mejor a la gente importante en su vida. Había preparado una cena de 7 tiempos, con pavo relleno, vizcaína, romeritos, ponche navideño, y hasta contrató mariachis para que cantaran. Aurelio había empezado con sus comentarios venenosos. Don Evaristo, Gonzalo nos cuenta que usted es bien estricto con todo, que debe ser difícil tener a alguien monitoreando cada movimiento que uno hace. ¿Es cierto que le revisa las llamadas telefónicas? Yo había tratado de explicar que solo quería asegurarme de que estuviera bien, que no se metiera en problemas, pero Casimiro había interrumpido. Eso es invasión de privacidad, Don. Los adultos tienen derecho a su intimidad. Gonzalo se había reído, levantando su copa de vino tinto. Vino reserva de 800 pesos la botella que yo había comprado especialmente para la ocasión. Y había dicho, mi papá cree que sabe lo que es mejor para todos. Cree que porque tiene más edad, automáticamente tiene más sabiduría. No entiende que los tiempos han cambiado. Me había quedado sentado en mi propia mesa, sirviendo vino que yo pagué, para gente que se burlaba de mí abiertamente, sintiendo como cada comentario era como una puñalada en el... Esperanza había agregado, es que su generación no entiende el concepto de boundaries, don Evaristo, no saben respetar los límites emocionales de los hijos. Y Gonzalo había rematado, exacto, mi papá cree que, porque me dio la vida, me puede controlar la vida. No entiende que ser padre no te da derecho de propiedad sobre tus hijos. Todos se habían reído, brindando con mi vino, comiendo mi comida, en mi casa, mientras me destrozaban emocionalmente. Ahora, sentado en mi cama, empecé a analizar la situación con la misma metodología que usaba para resolver problemas de ingeniería, identificar variables, establecer restricciones, definir resultados deseados y encontrar la solución óptima. Variable 1. Gonzalo quería que yo saliera de su vida para siempre. Variable 2. Yo quería respeto, o al menos que se acabara el desprecio activo y las humillaciones públicas. Variable 3. Mi enfoque actual, paciencia infinita, generosidad económica, esperando gratitud eventual, había fallado completamente durante 28 años. Me di cuenta de que Gonzalo tenía 28 años y nunca había tenido un trabajo real, nunca había pagado una cuenta, nunca había tenido que preocuparse por el dinero porque yo siempre estaba ahí para resolverle todo. No tenía ahorros, no tenía historial crediticio, no tenía habilidades de supervivencia económica. Todo su estilo de vida, la casa gratis, la comida gratis, los servicios pagados, el carro que manejaba, la ropa que compraba con la tarjeta suplementaria que yo pagaba, dependía completamente de mi disposición de subsidiar su comodidad mientras él me humillaba públicamente. Y ahí fue cuando la solución se me presentó clara, como el agua. Yo era dueño legal de la casa, pagaba todas las cuentas, todos los seguros, todos los impuestos. Todo estaba a mi nombre. Si Gonzalo realmente quería que saliera de su vida para siempre, tal vez era hora de concederle exactamente ese deseo, pero con todas las consecuencias que eso implica. Si yo desaparecía de su vida, mi casa también desaparecía, mi dinero también desaparecía, mi apoyo económico también. Y entonces Gonzalo tendría exactamente lo que decía querer, completa independencia de su padre. La idea empezó a tomar forma en mi mente con la precisión de un plano de ingeniería. Gonzalo había declarado públicamente, frente a testigos, que quería que desapareciera para siempre. Muy bien, le daría exactamente eso, pero no como el padre derrotado y humillado que se va con la cola entre las patas, sino como el ingeniero meticuloso que siempre había sido, ejecutando un plan perfecto con timing preciso y resultados calculados. Bajé las escaleras con pasos firmes y decididos, sintiendo cómo la claridad mental reemplazaba la confusión emocional que había sentido momentos antes. Tenía un plan y, como buen ingeniero, lo iba a ejecutar paso a paso, sin dejar nada al azar. Me dirigí hacia el sistema de sonido de la fiesta, ese equipo Bose de 8,000 pesos que había comprado específicamente para que Gonzalo pudiera disfrutar sus celebraciones. Tomé el micrófono inalámbrico que estaba sobre la mesa del DJ improvisado y lo encendí.
El sonido se amplificó por todo el patio, haciendo que todas las conversaciones se detuvieran. «Atención, por favor», dije con voz clara y firme. «La fiesta ha terminado. Les pido amablemente a todos que se retiren de mi propiedad inmediatamente». El silencio que siguió fue total. Toda la música se detuvo, todas las risas se cortaron, todas las conversaciones se interrumpieron. Era como si hubiera apretado un botón de pausa en toda la escena. Gonzalo se paró inmediatamente de su silla, con esa cara de indignación que ponía cuando las cosas no salían como él quería. «¿Qué chingados estás haciendo, papá? Nadie se va a ir. Es mi fiesta, y todos son bienvenidos a quedarse el tiempo que quieran». Su respuesta confirmó exactamente lo que esperaba. Siguió el guión que yo había anticipado perfectamente. Aurelio inmediatamente saltó en su defensa. «Don Evaristo, no sea gacho. No arruine la celebración del muchacho. La noche apenas está empezando». Casimiro agregó: «Además, no estamos haciendo nada malo, solo estamos conviviendo sanamente». Expliqué por el micrófono para que todos pudieran escuchar claramente: «Esta es mi propiedad privada, y como propietario legal tengo el derecho absoluto de decidir quién puede estar aquí y quién no. Les pido nuevamente que se retiren voluntariamente». Esperanza gritó: «Esto es ridículo, no puede echarnos solo porque está enojado». Varios de los invitados empezaron a murmurar entre ellos, incómodos con la situación. Algunos ya empezaban a recoger, entendiendo que las cosas se estaban poniendo serias. Casimiro se rió, pero ya no era esa risa burlona de antes. Ahora había nerviosismo en su voz. «Está siendo muy dramático, don. No estamos lastimando nada, no estamos rompiendo nada, solo estamos pasándola bien». Gonzalo se acercó a mí, con esa cara de furia que había heredado de su madre. «Suelta ese pinche micrófono y deja de avergonzarte. Estás actuando como un loco. Mis amigos van a pensar que estás perdiendo la cabeza». Respondí por el micrófono, manteniendo la voz calmada pero firme. «Yo soy el propietario legal de esta casa. Tengo las escrituras, pago la hipoteca mensual de 2.800 euros, pago todas las cuentas de servicios, los seguros y los impuestos prediales. Esta propiedad está registrada únicamente a mi nombre». Gonzalo gritó: «¿Y qué chingados importa eso, papá? Has estado manteniéndome por años porque eso es lo que se supone que hacen los papás. Esa es tu obligación», le expliqué todavía usando el micrófono para que todos pudieran escuchar. «Cualquier propietario tiene el derecho legal de pedir que las personas se retiren de su propiedad. Si se niegan a hacerlo después de haber sido notificados, eso se convierte automáticamente en invasión de propiedad privada, lo cual es un delito penal». Puse el micrófono en la mesa y dije, mirando directamente a Gonzalo: «Tienen exactamente 5 minutos para retirarse voluntariamente. Después de ese tiempo, llamaré a la Guardia Civil y los harán salir como invasores de propiedad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si todos estuvieran esperando que alguien más tomara la decisión. Gonzalo gritó desesperadamente: «No puedes hacerle esto a mis amigos, papá. Esto es mi cumpleaños. No puedes arruinar mi fiesta solo porque estás enojado». Le respondí con la misma calma que usaba para explicar problemas técnicos complejos. «Gonzalo, hace 10 minutos me dijiste frente a todos estos testigos que querías que desapareciera de tu vida para siempre. Si quieres que yo desaparezca de tu vida, esto es exactamente cómo funciona. Cuando yo me voy, mi casa viene conmigo. No puedes quedarte con los beneficios de tener un padre sin tener al padre». Los 5 minutos pasaron en completo silencio. Algunos invitados ya se habían ido discretamente, entendiendo que la situación estaba fuera de control. Pero el núcleo duro, Gonzalo, Aurelio, Casimiro, Esperanza y 3 personas más que no conocía, se quedaron ahí, como retándome a cumplir mi amenaza. Entré a la casa y marqué el número de la Guardia Civil. «Buenas noches. Habla Evaristo Mendoza desde calle de los Rosales número 47. Tengo varias personas en mi propiedad que se niegan a retirarse después de haber sido formalmente notificadas. Necesito que vengan a removerlas por invasión de propiedad privada». La operadora me hizo varias preguntas: si las personas estaban siendo violentas, si tenía documentos que probaran mi propiedad, si había algún riesgo de escalada. Respondí todas las preguntas con la precisión
de un reporte técnico. Las unidades están en camino, señor Mendoza. Manténgase en un lugar seguro y no confronte a las personas hasta que lleguen los agentes. 25 minutos después, exactamente como había calculado, las luces azules y rojas iluminaron todo el patio cuando llegaron 2 patrullas de la Guardia Civil. El sonido de las sirenas rompió el silencio tenso que había dominado los últimos minutos. El comandante Severino, un hombre de unos 45 años con bigote gris, y la agente Visitación, una mujer joven de aspecto serio, se presentaron en la puerta principal. «Señor Mendoza, somos de la Guardia Civil. Recibimos su llamada sobre invasión de propiedad». Les expliqué la situación con la misma precisión que usaba para presentar proyectos de ingeniería. «Soy el propietario legal de esta vivienda. Organicé una fiesta para mi hijo, pero después de una discusión familiar, pedí formalmente que todos los invitados se retiraran. La mayoría cumplió, pero 7 personas se niegan a hacerlo. Les mostré mi cédula de identidad y las escrituras de la casa que siempre mantenía en mi estudio, junto con los recibos más recientes de hipoteca, servicios e impuestos como prueba adicional de propiedad. Visitación revisó los documentos cuidadosamente. «Todo está en orden, señor Mendoza. ¿Dónde están las personas que se niegan a retirarse?» Los llevé al patio, donde Gonzalo y sus amigos seguían sentados en actitud desafiante, como si la llegada de la policía fuera solo teatro para asustarlos. La agente Visitación anunció con voz clara y autoritaria: «Buenas noches, soy la agente Visitación de la Guardia Civil. El propietario de esta vivienda ha solicitado formalmente que se retiren de su propiedad privada. Tienen que salir inmediatamente». Varios de los invitados que quedaban empezaron a irse rápidamente, claramente incómodos con la intervención policial directa. No querían tener problemas legales por una fiesta. Esperanza se quejó con voz temblorosa: «Esto no es justo, agente. Gonzalo los invitó. Es su casa también». Visitación explicó con la paciencia profesional que caracteriza a los buenos policías: «Señorita, los hijos adultos que viven en casa de sus padres no tienen derecho legal de autorizar invitados contra la voluntad expresa del propietario. La ley es muy clara en este aspecto». Gonzalo se puso de pie todavía con esa arrogancia que lo caracteriza. «Yo vivo aquí, agente. Esta también es mi casa. Mi papá está siendo vengativo por una discusión familiar». El comandante Severino, que había estado observando en silencio, habló con esa voz grave que solo desarrollan los policías veteranos. «Joven, las disputas familiares no cambian la ley de propiedad. Si el propietario legal quiere que los invitados se retiren, tienen que obedecer. Es así de simple». Le pregunté a Severino: «¿Cuánto tiempo más tienen para retirarse voluntariamente?» «Ya tuvieron suficiente tiempo, señor Mendoza». La negativa continua después de notificación oficial se convierte en un asunto más. Visitación dio un ultimátum final. Tienen 5 minutos adicionales para retirarse voluntariamente. Después de ese tiempo, cualquier persona que permanezca en la propiedad será considerada en violación de las leyes de invasión y será arrestada. Más invitados partieron inmediatamente, dejando solo el núcleo de partidarios más cercanos de Gonzalo. Aproximadamente 6 personas en total. Gonzalo cruzó los brazos y se plantó firmemente. «Yo no me voy a ningún lado. Vivo aquí, tengo derecho a...». Severino perdió la paciencia visiblemente. Movió la mano hacia las esposas que llevaba en el cinturón. «Joven, está infringiendo la ley y desobedeciendo órdenes directas de la autoridad». Gonzalo respondió con la misma arrogancia desafiante que había mostrado toda su vida. «Esto es ridículo, comandante. No pueden arrestar a alguien por estar en su propia casa». Visitación le respondió con firmeza: «En realidad sí podemos, joven. Usted no es propietario de esta vivienda y el propietario legal le ha ordenado formalmente que se retire. Su negativa constituye invasión criminal. Severino le ordenó directamente: voltéese inmediatamente y ponga las manos detrás de la espalda». Gonzalo preguntó, y por primera vez pude detectar un toque de nerviosismo real en su voz. «¿Hablan en serio? ¿De verdad me van a arrestar por esto?». «Voltéese inmediatamente, no voy a repetírselo». Gonzalo lentamente se volteó,
con todo el cuerpo rígido de resentimiento e incredulidad. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas me llegó hasta los huesos y por un momento sentí una mezcla extraña de satisfacción y dolor paternal. Severino le leyó sus derechos con la formalidad que requiere la ley. Está arrestado por invasión criminal de propiedad privada y desobediencia a orden legal de autoridad competente. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Esperanza gritó histéricamente: «Esto no puede estar pasando. Don Evaristo no puede dejar que arresten a su propio hijo. ¡Es su sangre!», respondí con la misma calma que dio durante todo. «No estoy dejando que hagan nada, señorita». Llamé específicamente a la Guardia Civil porque Gonzalo se negó deliberadamente a respetar mis derechos legales como propietario. Mientras llevaban a Gonzalo caminando con las manos a la espalda, se volteó hacia mí con una expresión de odio tan puro que por un momento me asusté de mi propio hijo. Sus ojos, que una vez me habían mirado con amor infantil, ahora ardían con un resentimiento que parecía capaz de quemar todo a su paso. «Nunca te voy a perdonar esto, papá», gritó con una voz que se quebraba entre la rabia y la incredulidad. «Crees que ganaste algo, pero acabas de cometer el mayor error de tu puta vida. Cuando salga de ahí te voy a hacer pagar por esto», le respondí. «Ya veremos, mijo», mientras el comandante Severino lo guiaba firmemente hacia la patrulla de la Guardia Civil. Ver a mi propio hijo siendo arrestado me provocó una mezcla de emociones que no sabía que existían: satisfacción, dolor, alivio y una tristeza profunda que me llegaba hasta los huesos. «¿Cuándo podemos pagar la fianza?», la agente visitación respondió con la misma profesionalidad que había mostrado durante todo el procedimiento. «La invasión criminal de propiedad privada puede resultar en hasta 2 semanas de prisión en el centro penitenciario provincial, más multas económicas que van desde 300 hasta 3.000 euros, dependiendo de las circunstancias agravantes». La patrulla se alejó lentamente por la calle, llevándose a Gonzalo hacia una experiencia que nunca había tenido a él. En sus 28 años de vida mimada, enfrentar consecuencias reales y serias por sus decisiones y acciones. Aurelio, que hasta ese momento se había quedado callado, viendo cómo arrestaban a su amigo, preguntó con voz nerviosa: «¿Por cuánto tiempo va a estar preso Gonzalo?». En cuestión de minutos, hasta los partidarios más cercanos de Gonzalo habían recogido apresuradamente sus pertenencias y se habían marchado. La casa que hacía una hora estaba llena de música, risas y celebración. Ahora estaba sumida en un silencio tan profundo que podía escuchar el zumbido del refrigerador desde el patio. Me quedé solo en mi espacio recuperado, escuchando ese silencio que reemplazó años de ruido irrespetuoso, de música a todo volumen hasta altas horas, de risas burlándose de mí, de conversaciones donde yo era el tema de chistes crueles. Por primera vez en años, la casa se sentía realmente mía. En la primera mañana, sin la presencia de Gonzalo, me desperté a las 6 a.m. como siempre, pero en lugar del ruido de música o videojuegos que normalmente llegaba de su cuarto, había un silencio absoluto. Tomé mi café en esa quietud total, y por primera vez en mucho tiempo pude pensar con claridad. Llamé al Registro Civil de Sevilla y hablé con un funcionario llamado Francisco Ramírez, quien me confirmó los detalles del arresto de Gonzalo. Su hijo cumplirá exactamente 14 días por invasión criminal y conducta desordenada. Será liberado el 29 de abril a las 9:00 de la mañana, a menos que haya complicaciones adicionales. Colgué el teléfono y empecé a trabajar con la misma precisión metódica que había definido mi carrera de ingeniería durante 35 años. Si iba a hacer esto, lo haría bien, sin errores, sin dejar cabos sueltos. Saqué todas mis carpetas de registros financieros de los últimos 5 años y extendí todo sobre la mesa del comedor. Facturas de luz, gas, agua, internet, teléfono, seguros, impuestos, supermercado, gasolina del coche que Gonzalo usaba pero que estaba a mi nombre. Hice cálculos precisos. El alquiler equivalente en nuestro barrio para una casa similar era de 2.100 euros mensuales.
Las cuentas de electricidad promediaban 280 euros, gas 95 euros, agua 45 euros, internet de alta velocidad 65 euros, 2 líneas de teléfono celular 80 euros. La comida que yo compraba y que Gonzalo consumía sin control, 320 euros mensuales en promedio. Los gastos extras que él generaba, gasolina, mantenimiento del coche, ropa, entretenimiento, restaurantes, otros 180 euros mensuales. El costo real y total de subsidiar el desempleo cómodo de Gonzalo era aproximadamente 3.200 euros por mes, lo que equivalía a 38.400 euros anuales. En 5 años, había gastado más de 192.000 euros manteniéndolo, sin contar la hipoteca de la... Busqué en Internet las condiciones actuales del mercado inmobiliario en Sevilla. Casas similares a la mía, 3 recámaras, 2 baños, patio grande, ubicación céntrica, se estaban vendiendo entre 620.000 y 680.000 euros, dependiendo del estado de conservación y las mejoras. Recordé el incidente de la Feria de Empleos en noviembre pasado, cuando había llevado a Gonzalo a 3 oportunidades de trabajo diferentes que había conseguido a través de mis contactos profesionales. Un puesto de asistente administrativo en una empresa de consultoría, otro de vendedor en una tienda de electrónicos y un tercero de recepcionista en una clínica dental. Después descubrí que había saboteado intencionalmente las 3 entrevistas. Llegó 20 minutos tarde a la primera, vestido con jeans rotos y playera de videojuegos. En la segunda se presentó sin haber investigado nada sobre la empresa y cuando le preguntaron por qué quería el trabajo respondió, «Porque mi papá me está presionando». En la tercera, literalmente le dijo a la dentista que los trabajos de salario mínimo eran para gente sin aspiraciones. Cuando lo confronté esa noche, me dijo sin ninguna vergüenza, «¿Para qué chingados agarraría un trabajo de 8,000 pesos al mes cuando tú me das todo lo que necesito aquí? No soy pendejo, papá. Sé hacer matemáticas». Durante la primera semana de su prisión, mi decisión se cristalizó completamente con la frialdad de un análisis de ingeniería. Gonzalo había declarado públicamente frente a múltiples testigos que quería que desapareciera de su vida. Muy bien, le daría exactamente eso, pero no como el padre derrotado y humillado que esperaba poder manipular cuando le conviniera. La casa se vendería mientras estaba en la cárcel, completamente inconsciente de que su vida fácil y subsidiada se estaba acabando permanentemente. Cuando saliera de prisión, se encontraría con la realidad que había estado evitando durante 28 años, la independencia total que siempre alegó querer. Pasé la segunda semana investigando meticulosamente comunidades de jubilados en la costa mediterránea de España. Málaga, Marbella, Torremolinos, lugares donde un hombre de 66 años, con 650.000 euros en efectivo, podía empezar una vida completamente nueva. Gonzalo había dejado muy claro durante su arresto que me veía como un obstáculo a superar, no como un padre a respetar. Había demostrado que era capaz de humillarme públicamente sin remordimiento, de vivir cómodamente de mi trabajo mientras se burlaba de mí con sus amigos. Si quería independencia, tendría toda la independencia del mundo. El miércoles de la segunda semana llamé a Remedios Herrera, una corredora de bienes raíces que tenía reputación de ser la más eficiente de Sevilla para ventas rápidas. La había conocido 2 años antes, cuando vendió la casa de mi vecino, Patricio, en solo 6 días. «Señora Herrera, habla Evaristo Mendoza. Necesito vender mi casa en Calle de los Rosales, 47, lo más rápido posible. Tengo una situación familiar urgente. Remedios, una mujer de unos 50 años, con 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario, me hizo las preguntas profesionales de rutina. ¿Por qué la prisa? ¿Había algún problema legal con la propiedad? ¿Estaba dispuesto a vender por debajo del precio de mercado para acelerar el proceso? Le expliqué que no había problemas legales, que tenía todas las escrituras en orden y que estaba dispuesto a vender al precio justo de mercado, pero necesitaba cerrar la venta en máximo 10 días. «Don Evaristo, déjeme ver la propiedad mañana por la mañana. Si está en las condiciones que describes y considerando la ubicación privilegiada, podemos listar por 650.000 euros y atraer compradores serios en una semana».
Le ofrecí un incentivo adicional. Señora Herrera, le pagaré 4.000 euros de bono por encima de su comisión estándar si tenemos un contrato firmado para el martes que viene. Remedios llegó el jueves a las 9 de la mañana con un fotógrafo y un tasador cerrado. Recorrió cada centímetro de la casa, tomando notas detalladas en una tablet, fotografiando todos los ángulos, evaluando cada mejora que había hecho durante los 5 años de propiedad. Don Evaristo, esta propiedad está en condiciones excepcionales. Los pisos de mármol, la cocina remodelada, los baños modernizados, el sistema eléctrico actualizado, todo suma valor. Propiedades en esta condición no se quedan en el mercado mucho tiempo. Firmamos los contratos con un cronograma de rendimiento muy específico. Fotografías profesionales el viernes, listado online el sábado. Primera ronda de visitas el domingo y lunes. Los 4.000 euros de bono representaban motivación más que suficiente para que Remedios pusiera toda su energía en mi venta. El viernes por la tarde, Remedios me envió las fotografías profesionales. La casa se veía increíble, como una propiedad de revista de decoración. Cada cuarto lucía espacioso, luminoso, elegante. Era difícil creer que yo había vivido ahí durante 5 años sin realmente apreciar lo que había logrado crear. El sábado, al mediodía, el anuncio ya estaba en los 3 portales inmobiliarios más importantes de España, con un precio de 650.000 euros y la descripción: excepcional propiedad en ubicación privilegiada de Sevilla. Venta urgente por reubicación del propietario. También visité el centro penitenciario de Sevilla para confirmar los detalles exactos de la liberación de Gonzalo. El sargento Velasco, un hombre mayor de aspecto paternal, me recibió en su oficina. Su hijo será liberado exactamente el 29 de abril a las 9:00 de la mañana. Señor Mendoza, ¿viene usted a recogerlo? No, sargento. ¿Es obligatorio que venga alguien a recogerlo? No, don Evaristo. Los internos pueden salir por su cuenta si son mayores de edad. Solo necesitan firmar unos papeles y recoger sus pertenencias. Rechacé cortésmente la sugerencia de visitar a Gonzalo durante su encarcelamiento. Gracias, sargento, pero tengo todo lo que necesito saber. Calculé el cronograma final con precisión de ingeniero. Gonzalo sería liberado el 29 de abril a las 9:00 a.m. Considerando que el centro penitenciario estaba a 45 minutos en transporte público de nuestra casa, llegaría aproximadamente a las 10:00 a.m., esperando regresar a la comodidad familiar que había dado por sentada durante tantos años. El domingo empezaron las visitas a la casa. Remedios me llamó emocionada. Don Evaristo, hemos tenido 8 visitas hoy y 3 familias están muy interesadas. Una familia joven, los Beltrán, está preparando una oferta completa por el precio pedido. El lunes por la mañana, Remedios me llamó con noticias aún mejores. Don Evaristo, tenemos una oferta. La familia Beltrán ofrece exactamente 650.000 euros, oferta en efectivo, sin contingencias de financiamiento. Cierre para el miércoles 28 de abril a las 9:30 de la mañana. El timing era absolutamente perfecto, como si el universo estuviera conspirando para que mi plan saliera exacto. Gonzalo sería liberado a las 9:00 a.m. del jueves 29, y para entonces la casa ya habría cambiado legalmente de propietario desde la mañana anterior. Acepto la oferta, señora Herrera. Prepare todos los contratos. El martes firmé todos los documentos de venta en la oficina de Remedios. Edmundo y Pilar Beltrán, una pareja de unos 35 años con 2 hijos pequeños, tenían esa energía esperanzada que solo las familias jóvenes comprando su primera casa realmente grande pueden tener. Don Evaristo, muchas gracias por aceptar nuestra oferta, me dijo Edmundo mientras firmábamos. Esta casa es perfecta para nuestros niños. ¿Van a crecer muy felices aquí? Les dije que esperaba que fueran muy felices en la casa, que la cuidaran y la llenaran del amor familiar que se merecía. Esa noche escribí la carta más difícil de mi vida. Escribí a mano, con mi mejor pluma, en papel de carta formal, que había comprado años atrás para ocasión. Cada palabra fue elegida cuidadosamente, cada frase construida para comunicar exactamente lo que necesitaba decir. Gonzalo,
Dijiste frente a testigos que querías que desapareciera de tu vida para siempre. Después de mucha reflexión, he decidido conceder exactamente ese deseo que expresé en tu cumpleaños. La casa fue vendida ayer. Los nuevos propietarios tomaron posesión esta mañana. Estoy viajando extensivamente y estaré completamente inalcanzable por tiempo indefinido. Ahora tienes la independencia total que siempre exigiste y declaraste querer. Ya no tendrás que soportar mis sermones, mi control o mi interferencia en tu vida. Eres completamente libre de vivir exactamente como quieres, sin limitaciones de ningún tipo. Espero que esta nueva libertad te traiga toda la felicidad que no pudiste encontrar viviendo bajo mi techo. Tu padre, Evaristo Mendoza. Sellé la carta en un sobre blanco y escribí, para Gonzalo, con mi mejor caligrafía. El miércoles 28 de abril, a las 9:30 de la mañana, Edmundo y Pilar Beltrán llegaron a mi casa con un camión de mudanza de gran tamaño. 2 hijos emocionados de 8 y 10 años, y esa energía nerviosa pero alegre de familias que están empezando un nuevo capítulo de sus vidas. La transferencia de propiedad fue sorprendentemente rápida y eficiente. Remedios había manejado todos los aspectos legales perfectamente. Escrituras transferidas, pagos procesados, servicios cambiados de nombre. En menos de 30 minutos, yo dejé de ser propietario de la casa donde había vivido durante 5 años. Entregué las llaves originales, las copias, y el control remoto de la cochera a Edmundo, sintiendo el peso simbólico y emocional de transferir completamente mi hogar a otra familia. Había algo definitivo y final en ese momento que me llegó más profundo de lo que había anticipado. Señor Beltrán, le dije mientras le daba la última llave, hay una pequeña posibilidad de que un joven de 28 años aparezca aquí mañana, por la mañana, buscándome. Se llama Gonzalo. Es alto, delgado, pelo negro, rizado. Si aparece, ¿podría entregarle este sobre? Le entregué la carta sellada que había escrito la noche anterior. Pilar la tomó con cuidado y asintió. Por supuesto, don Evaristo. ¿Es alguien de su familia? Es mi hijo. Hemos tenido diferencias irreconciliables. Él no sabe que vendí la casa. Edmundo y Pilar se miraron con una expresión de comprensión mezclada con incomodidad, pero no hicieron preguntas adicionales. Eran personas discretas y educadas. Esa tarde me fui a la casa de mi vecino Patricio, llevando solo una maleta con ropa básica y mis documentos más importantes. Patricio, que había sido testigo silencioso de años de tensión entre Gonzalo y yo, me acomodó en su cuarto de huéspedes sin hacer demasiadas preguntas. «Evaristo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?», me preguntó mientras preparábamos café. «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en años, Patricio». El cuarto de huéspedes de Patricio tenía una ventana con vista perfecta a la entrada de lo que había sido mi casa. Pasé toda esa noche despierto, observando a la familia Beltrán desempacando cajas en los cuartos donde Gonzalo había pasado años menospreciando mi generosidad, burlándose de mis esfuerzos y planeando una vida sin mí. A las 9:30 de la mañana del jueves 29 de abril, la precisión matemática de mi plan se ejecutó exactamente como había calculado. Desde la ventana de Patricio observé a Gonzalo doblando la esquina de nuestra calle, caminando con esa confianza casual y arrogante de alguien que regresa a territorio familiar después de 2 semanas de ausencia forzada. Mi corazón se aceleró cuando lo vi acercarse. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de toda la crueldad que había mostrado, seguía siendo mi hijo. Esa parte paternal de mí, que nunca se puede apagar completamente, se activó al verlo caminar por la banqueta. Gonzalo se acercó a la entrada principal sin ninguna vacilación, sacando del bolsillo las llaves que ya no funcionarían en cerraduras que ya no le pertenecían. Los niños Beltrán, Miguel y Sofía estaban jugando en el jardín delantero con pelotas y bicicletas nuevas, llenando el espacio de risas infantiles. Gonzalo se detuvo abruptamente cuando vio a los niños. Pude ver su confusión desde la ventana, la forma en que su cabeza se ladeó, tratando de procesar lo que estaba viendo. Se acercó a Miguel, el niño de 10 años. «Oye, niño, ¿qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son ustedes? Esta es mi casa».
Miguel, con esa honestidad directa que tienen los niños, respondió: «No, señor, esta es nuestra casa. Nos mudamos ayer. Papá dice que va a ser nuestra casa para siempre». Gonzalo se dirigió entonces hacia Edmundo, que estaba descargando una caja grande del camión. «Disculpe, señor, creo que hay algún error. Yo vivo aquí. Esta es la casa de mi familia». Edmundo, con la paciencia amable de un hombre que entendía que estaba en medio de una situación familiar complicada, explicó: «Joven, lo siento mucho, pero esta es nuestra casa ahora. La compramos el miércoles pasado. Tenemos todas las escrituras y documentos». Pude ver cómo la confusión de Gonzalo se transformaba lentamente en algo más profundo, más perturbador. Sus manos empezaron a temblar ligeramente mientras trataba de procesar información que no tenía sentido para él. «Eso no puede ser cierto», insistió Gonzalo, con una voz que empezaba a mostrar los primeros signos de pánico. «Mi papá no puede simplemente vender la casa sin decirme. Yo vivo aquí. Todas mis cosas están aquí». En ese momento Pilar salió de la casa, llevando el sobre sellado que yo había dejado para... «¿Es usted Gonzalo? Su papá dejó esto para usted». Gonzalo tomó el sobre con manos visiblemente temblorosas, mirándolo como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. Lo volteó varias veces, reconociendo mi caligrafía, antes de finalmente decidirse a abrirlo. Observé su cara mientras leía la carta que había escrito con tanto cuidado la noche anterior. La progresión de emociones en sus facciones fue exactamente como había anticipado, pero verla en tiempo real fue más impactante de lo que había imaginado. Primero vino la confusión, sus cejas se fruncieron y ladeó la cabeza como si las palabras no tuvieran sentido. Luego vino la incredulidad. Sus ojos se abrieron más y empezó a mover la cabeza de lado a lado, como negando lo que estaba leyendo. Después llegó la comprensión gradual. Su boca se abrió ligeramente y sus hombros se pusieron rígidos. Finalmente vino la realización devastadora completa. Su cara se descompuso completamente y por primera vez en años vi a mi hijo llorar. «Esto no puede ser real», murmuró, mirando alternativamente la carta y la casa que ya no era suya. «Esto no puede estar pasando. Mi papá no puede simplemente vender la casa y desaparecer». Edmundo, con genuina compasión, confirmó: «Lo siento mucho, joven, pero sí es real. Tenemos toda la documentación legal. La venta se completó ayer por la mañana». Las piernas de Gonzalo parecieron fallar completamente. Se apoyó pesadamente contra el buzón de correo que ya no pertenecía a nuestra familia y lentamente se deslizó hasta quedar sentado en la banqueta, con la carta arrugada en una mano. Dejó caer la bolsa plástica del centro penitenciario y todas sus pocas pertenencias se esparcieron por el pavimento. Un cambio de ropa, artículos de higiene básicos y una billetera que sabía que contenía menos de 50 euros. «¿Dónde voy a vivir?», y su voz salió como un susurro desesperado. «¿Cómo voy a comer?». «No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada». Por primera vez desde que era un niño pequeño, vi a mi hijo llorar lágrimas completamente genuinas de angustia y desesperación. No eran las lágrimas manipuladoras que había usado durante la adolescencia para conseguir lo que quería, no eran lágrimas de rabia o frustración, eran lágrimas de alguien que finalmente entendía que había perdido algo para siempre. Y ahí fue donde algo se quebró dentro de mí. Ver a tu propio hijo, sin importar lo cruel que haya sido, sin importar cuánto te haya lastimado, llorando en la calle, sin casa, sin dinero, sin plan, sin nada, duele en una parte del alma que no sabía que existía. Gonzalo permaneció sentado en esa banqueta durante casi una hora, leyendo y releyendo la carta, como si la repetición pudiera cambiar mágicamente su contenido. Las lágrimas seguían cayendo silenciosamente por sus mejillas, y cada lágrima era como una puñalada en mi corazón paternal. Finalmente, dobló la carta muy cuidadosamente, la guardó en el bolsillo de su chaqueta, recogió sus pertenencias esparcidas y se alejó caminando lentamente por la calle sin dirigir ni una palabra más a la familia Beltrán. Lo vi alejarse, arrastrando esa bolsa plástica, con los hombros completamente vencidos, caminando sin rumbo aparente.
Era la imagen de un hombre que acababa de descubrir que las acciones tienen consecuencias reales y permanentes. Pasé el resto de ese día y toda la noche sentado junto a la ventana de Patricio, procesando la compleja secuencia de sentimientos que siguió a mi venganza perfectamente ejecutada. Había una parte de mí que se sentía completamente satisfecha. Justicia había sido servida, la lección había sido enseñada. Gonzalo finalmente había enfrentado las consecuencias de sus palabras y acciones, pero también había otra parte, esa parte paternal que nunca se puede eliminar completamente, que dolía como si me hubieran arrancado una parte del alma. Ver a mi hijo llorar de esa manera, ver su desesperación tan genuina y total, había despertado instintos protectores que pensé que había logrado suprimir. Patricio me encontró en la cocina a las 3 de la madrugada, sentado frente a una taza de café que se había enfriado hace horas. Mirando por la ventana hacia la casa no era mía. ¿Estás bien, Evaristo?, me preguntó, sentándose a mi lado con su propia taza de... No lo sé. Honestamente, no lo sé. Hiciste lo que tenías que hacer, me dijo con esa sabiduría práctica que solo viene de 30 años de ser vecino y observar familias destruirse y reconstruirse. Ese muchacho necesitaba aprender que las palabras tienen peso, que no puedes pisotear a la gente que te ama y esperar que siempre estén ahí para salvarte. Pero seguía siendo mi hijo, y mi voz se quebró un poco al decirlo. Y tú sigues siendo su papá. Eso no ha cambiado. Lo que cambió es que ahora él va a tener que crecer, quiera o no. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, agradecí a Patricio por su hospitalidad y le dije que era hora de partir hacia mi nueva vida. ¿Para dónde vas, hermano? A la costa, Patricio. Es hora de empezar completamente Es hora de descubrir quién soy yo cuando nadie necesita nada de mí. Patricio me abrazó en la terraza un abrazo que llevaba 30 años de respeto mutuo, cafés compartidos, de conversaciones sobre nuestros hijos, de esa amistad silenciosa pero sólida que solo desarrollan los hombres que han vivido vidas paralelas durante décadas. Cuídate, Evaristo, si alguna vez sabes que aquí tienes. Cargué mi única maleta en el coche, el mismo Jetta del que Gonzalo ha hablado tantas veces, y me dirigí hacia la autopista que llevaba a la Costa del Sol, hacia una vida que nunca había imaginado, como la única real de encontrar paz. La carretera se extendía frente a mí como una promesa de libertad, llevándome lejos de todo lo que conocía, de todo lo que había sido, de todo el dolor y la decepción que habían definido mis últimos años. En el banco de mi coche tenía 650,000 euros en efectivo, dinero de la venta de la casa, dinero que representaba 5 años de pagos de hipoteca, dinero que me daría la libertad de elegir exactamente cómo quería vivir el resto de mi vida. Por primera vez en décadas, no tenía obligaciones familiares. No tenía que preocuparme por las cuentas de otra persona. No tenía que tolerar faltas de respeto en mi propia casa. No tenía que caminar en puntitas tratando de no molestar a alguien que vivía gratis de mi trabajo. Manejé durante horas, sintiendo físicamente cómo el peso de 28 años de paternidad se levantaba gradualmente de mis hombros. El aire olía diferente cuando finalmente llegué a la costa, salado, fresco, lleno de posibilidades que nunca había considerado. Encontré un pequeño departamento amueblado en Marbella, con vista directa al Mediterráneo a 10 minutos, caminando de la playa. Era la primera vez en décadas que vivía completamente solo, que podía comer lo que ver lo que quisiera en televisión, levantarme a la hora que quisiera, sin tener que considerar las necesidades o preferencias de nadie más. Gonzalo había conseguido exactamente lo que había declarado públicamente que quería, un padre que desapareció de su vida. Yo concedí su deseo de cumpleaños con la misma precisión de ingeniería que había usado para resolver problemas técnicos complejos durante toda mi carrera, pero sus lágrimas en esa banqueta habían cambiado algo fundamental en la ecuación emocional de mi decisión. No cambiaron el resultado. Mi decisión de partir era irrevocable, pero sí añadieron una complejidad que no había anticipado completamente. Ese reconocimiento de que, a pesar de toda su crueldad, Gonzalo seguía siendo capaz de sentimiento genuino,
de dolor real, de vulnerabilidad humana, me hizo entender que la situación era más compleja de lo que mi análisis de ingeniería había calculado inicialmente. Han pasado 3 años desde entonces, amigo. 3 años viviendo en la costa, conociendo gente nueva que no sabía nada de mi historia, como el papá de Gonzalo, aprendiendo a ser simplemente Evaristo, un ingeniero jubilado que decidió empezar una nueva vida a los 66 años. Me volví a enamorar. Carmen es una señora de 62 años que tiene una pequeña librería especializada en literatura clásica española. Nos conocimos porque empecé a ir todas las tardes a leer en su tienda, disfrutando del silencio y la paz que nunca había podido tener en mi propia casa. Ella no sabe nada de Gonzalo, nada de los años de humillación y desprecio. Para Carmen, yo soy simplemente un hombre inteligente, educado, que trata a la gente con respeto y que tiene historias interesantes que contar sobre proyectos de ingeniería alrededor del mundo. ¿Me arrepiento de lo que hice? Es una pregunta que me hago cada día, hermano, y la respuesta cambia dependiendo de mi estado de ánimo. Hay días que sí me arrepiento, días cuando veo familias felices en la playa, y me pregunto si había otra manera de resolver las cosas con Gonzalo, si con más paciencia habría podido llegar a él de alguna forma diferente. Pero hay otros días, la mayoría de los días, cuando recuerdo esa noche parado detrás de la puerta de vidrio, escuchando a mi propio hijo declarar que el mejor regalo de cumpleaños sería que desapareciera para siempre, y sé que hice exactamente lo correcto. ¿He sabido algo de él? Patricio me manda mensajes cada 6 meses, más o menos, manteniéndome informado sin que yo se lo pida. Según las últimas noticias que recibí hace como 4 meses, Gonzalo consiguió trabajo en una fábrica de autopartes en las afueras de Sevilla. Trabajo de turno nocturno, salario mínimo, pero trabajo real al fin. Se mudó a un departamento pequeño que comparte con 2 compañeros de trabajo, hombres de su edad que también tuvieron que independientemente después de años de dependencia. Patricio dice que se ve diferente, más delgado, más serio, arrogante. Aparentemente ya no se junta con Aurelio, Casimiro y Esperanza. Cuando no tienes dinero para invitar cervezas premium y fiestas elaboradas, descubres rápidamente quiénes eran realmente tus amigos y quiénes solo estaban ahí por la conveniencia. A veces me pregunto si fui demasiado duro. A veces me pregunto si debería haber tenido más paciencia, si debería haber buscado ayuda profesional para nuestra relación, si debería haber tratado de entender mejor su perspectiva antes de tomar medidas tan drásticas. Pero luego recuerdo todas las veces que traté de hablar con él, todas las veces que traté de establecer límites razonables, todas las veces que intenté motivarlo hacia la independencia de manera gradual y amorosa. Recuerdo todos los años de humillación pública, de burlas frente a sus amigos, de ser tratado como un empleado en mi propia casa, y pienso que tal vez, solo tal vez, tanto Gonzalo como yo, necesitábamos aprender a vivir sin el otro. Él necesitaba aprender que las palabras tienen consecuencias, que no puedes vivir indefinidamente del trabajo de otros mientras los desprecias, y yo necesitaba aprender que el amor paternal no requiere sacrificio infinito y tolerancia al abuso emocional. La carretera costera sigue ahí frente a mí cada mañana cuando abro las cortinas de mi departamento, prometiendo días llenos de paz, de libertad, de posibilidades que nunca había explorado. El mar me ha enseñado algo que nunca aprendí en 35 años de ingeniería, que algunas veces la única solución real a un problema complejo es alejarse completamente y empezar desde cero. Atrás de mí, en Sevilla, Gonzalo está aprendiendo las mismas lecciones, pero desde la dirección opuesta. Está descubriendo lo que significa ganarse la vida con sus propias manos, pagar sus propias cuentas, tomar decisiones sin red de seguridad, vivir con las consecuencias de sus acciones sin que papá esté ahí para rescatarlo. Adelante de mí, el Mediterráneo espera cada amanecer con horizontes que nunca exploré completamente y posibilidades que nunca consideré cuando estaba tan ocupado siendo el papá de Gonzalo. Era hora de descubrir quién era Evaristo cuando nadie necesitaba nada de él, cuando nadie dependía de su dinero,
cuando nadie lo veía como un obstáculo a superar, sino como un hombre con valor propio. Y después de 3 años, puedo decir honestamente que ese descubrimiento ha valido cada lágrima que derramé durante este proceso doloroso, pero necesario.